Al crecer, Géminis no abandona su esencia, la expande hasta convertirla en un territorio vasto donde el pensamiento es viento y la palabra es destino. En la infancia, su mente ya se mueve como un cielo atravesado por corrientes invisibles, saltando de idea en idea con la ligereza de quien no conoce aún los límites. Pero con el paso del tiempo, ese mismo impulso deja de ser simple curiosidad y se transforma en una fuerza capaz de moldear realidades. La dualidad que lo define deja de ser contradicción para convertirse en equilibrio dinámico. Ya no es una división interna que desconcierta, sino un arte refinado de ver múltiples caras de la verdad. Mientras otros buscan certezas firmes, Géminis aprende a habitar la incertidumbre como si fuera su reino natural. En esa amplitud mental, encuentra una ventaja que no se impone por la fuerza, sino por la comprensión. A medida que madura, la rapidez de su pensamiento deja de ser dispersión y se convierte en estrategia. Aprende que no todo debe decirse al instante, que el silencio también puede ser una forma de inteligencia. La palabra, que en su juventud brota como un torrente, empieza a afinarse hasta adquirir precisión. Entonces su voz ya no es solo ruido brillante, sino instrumento de cambio, capaz de persuadir, inspirar y construir puentes donde antes solo había distancia. El crecimiento también le enfrenta a su mayor desafío, la profundidad. Porque su naturaleza aérea tiende a recorrer la superficie de todas las cosas, pero la vida exige en algún momento descender. Y cuando Géminis acepta ese descenso, descubre que no pierde su ligereza, sino que la fortalece. Se convierte en alguien que no solo conoce muchos caminos, sino que entiende realmente algunos de ellos. En esa etapa, su adaptabilidad se revela como una forma de resiliencia casi mítica. Donde otros se quiebran, Géminis se transforma. Donde otros se detienen, él cambia de dirección. No hay derrota definitiva para quien puede reinventarse tantas veces como sea necesario. Cada caída se convierte en relato, cada error en aprendizaje, cada giro en una nueva oportunidad de comprender el mundo desde otra perspectiva. El adulto Géminis ya no huye del compromiso, sino que lo redefine. No se ata desde la rigidez, sino desde la elección consciente de permanecer. Su libertad deja de ser evasión para convertirse en autenticidad. Aprende que puede ser muchas cosas sin dejar de ser el mismo, que la multiplicidad no es pérdida de identidad, sino riqueza interior. En su forma más elevada, Géminis encarna al mensajero entre mundos, el que traduce lo complejo en comprensible, el que conecta ideas, personas y realidades. Su mente es un cielo en constante movimiento, pero ya no caótico, sino armonizado por la experiencia. Y en ese movimiento perpetuo, encuentra una forma de eternidad, la de quien nunca deja de aprender, nunca deja de cambiar, nunca deja de crecer. Hay una dimensión menos visible en el crecimiento de Géminis que se revela cuando el ruido del mundo empieza a perder intensidad, la relación con su propio ritmo interno. Durante mucho tiempo, su energía se alimenta de la velocidad, del intercambio constante, de la necesidad de moverse para sentir que existe. Sin embargo, al madurar, aparece una comprensión más sutil, no todo movimiento es avance. Entonces comienza a distinguir entre lo que lo estimula y lo que realmente lo nutre. En ese proceso, el tiempo deja de ser un enemigo al que hay que adelantarse y se convierte en un aliado que le permite integrar todo lo vivido. Géminis descubre que su verdadera fortaleza no está solo en la rapidez, sino en su capacidad de conectar puntos distantes a lo largo de su historia. Recuerdos, conversaciones, lecturas y experiencias que parecían inconexas empiezan a formar una red invisible de sentido. Su mente ya no es solo un canal de paso, sino un archivo vivo que da forma a una sabiduría única. También emerge una nueva relación con la identidad. Durante años, Géminis puede haber sentido que cambiar era una forma de escapar, de evitar quedarse atrapado en una versión de sí mismo. Pero al crecer, ese cambio se vuelve consciente. Ya no se trata de huir de lo que es, sino de expandirlo. Cada faceta deja de competir con las otras y empieza a colaborar en una totalidad más rica. La dualidad se transforma en multiplicidad integrada. En el ámbito emocional, aparece un aprendizaje profundo, la necesidad de sentir sin analizarlo todo. Géminis, acostumbrado a traducirlo todo en palabras, empieza a aceptar que hay experiencias que no necesitan ser explicadas para ser válidas. Ese abandono parcial del control mental abre una puerta a una sensibilidad más auténtica. Lo que antes era interpretado desde la distancia ahora se vive desde dentro, con una intensidad que no anula su claridad, sino que la humaniza. Surge también una conciencia más afinada del impacto de su presencia en los demás. Su don para comunicar,
que en etapas tempranas puede ser impulsivo o disperso, se convierte en una herramienta de gran responsabilidad. Comprende que cada palabra puede construir o desmoronar, acercar o separar. Y en esa toma de conciencia, aparece una ética interna que guía su expresión. Hablar deja de ser solo un acto espontáneo y se convierte en un acto de creación. La curiosidad, lejos de apagarse, se vuelve más selectiva y profunda. Ya no necesita abarcarlo todo para sentirse completo. Aprende a elegir qué caminos explorar y cuáles dejar pasar. Esa selección no limita su naturaleza, sino que la potencia. Porque cuando Géminis decide enfocarse, su capacidad de aprendizaje alcanza niveles extraordinarios. Se convierte en alguien capaz de dominar temas complejos sin perder la frescura de quien sigue maravillándose. En su dimensión más elevada, el crecimiento lo lleva a convertirse en un puente entre mundos internos y externos. No solo comunica ideas, sino que traduce emociones, contextos y realidades que otros no logran comprender. Su voz adquiere una cualidad casi oracular, no por misticismo vacío, sino por la precisión con la que logra capturar lo esencial de cada experiencia. Así, el viaje de Géminis al crecer no es una línea recta, sino una espiral ascendente. Cada vuelta lo acerca más a una versión de sí mismo que no necesita definirse de forma rígida. En ese movimiento constante, encuentra una forma de estabilidad que no depende de la inmovilidad, sino de la coherencia interna. Y en esa coherencia, su espíritu se eleva, libre y lúcido, capaz de atravesar cualquier cambio sin perder su esencia. Existe un momento en la evolución de Géminis en el que la mente deja de ser únicamente un instrumento de exploración y se convierte en un territorio que debe ser gobernado. Ya no basta con moverse con agilidad entre ideas, surge la necesidad de ordenar, de jerarquizar, de decidir qué pensamientos merecen permanecer y cuáles deben disiparse como nubes pasajeras. En ese acto silencioso de discernimiento, se forja una autoridad interior que antes no era necesaria. La dispersión, que durante mucho tiempo fue su modo natural de existir, comienza a revelar su precio oculto. Energías fragmentadas, proyectos inconclusos, vínculos que se diluyen antes de profundizar. Pero lejos de ser una condena, esta toma de conciencia se convierte en un punto de inflexión. Géminis comprende que su poder no reside en iniciar infinitos caminos, sino en elegir algunos y recorrerlos con intención. Y cuando lo hace, su avance adquiere una velocidad distinta, menos visible pero mucho más transformadora. En este tránsito, aparece una relación más compleja con el silencio. No como ausencia de estímulo, sino como un espacio fértil donde las ideas pueden madurar sin interferencias. Para una naturaleza acostumbrada al intercambio constante, este encuentro puede resultar incómodo al principio. Sin embargo, es en ese silencio donde se revela una claridad que ninguna conversación externa puede ofrecer. Allí, Géminis empieza a escucharse sin intermediarios. También se despierta una conciencia más profunda del cuerpo, un territorio que durante mucho tiempo pudo quedar en segundo plano frente a la intensidad mental. El crecimiento lo lleva a entender que el pensamiento no flota en el vacío, sino que habita en una estructura que necesita equilibrio, descanso y presencia. Al integrar esta dimensión, su energía deja de ser errática y se vuelve más sostenida, más alineada con sus verdaderas capacidades. En el plano de las relaciones, se produce una transformación silenciosa pero decisiva. La atracción por lo nuevo y lo estimulante empieza a convivir con un deseo más sereno de permanencia. Géminis aprende que la conexión auténtica no siempre es la más brillante en apariencia, sino la que resiste el paso del tiempo sin perder vitalidad. En ese aprendizaje, deja de buscar únicamente reflejos de su propia mente y comienza a valorar la diferencia como un complemento, no como una distracción. Surge también una relación distinta con el error. Donde antes podía haber una tendencia a esquivar las consecuencias mediante el cambio rápido o la reinterpretación ingeniosa, ahora aparece una disposición a sostener lo que ha sido creado, incluso cuando no resulta perfecto. Este acto de responsabilidad no limita su libertad, sino que la redefine en términos más sólidos. Ser libre ya no es escapar, sino poder permanecer sin perder la esencia. En su dimensión más elevada, Géminis empieza a comprender que su verdadera misión no es acumular conocimiento, sino transmitirlo de forma que transforme a otros. Se convierte en un alquimista de ideas, alguien capaz de tomar lo disperso y convertirlo en algo comprensible, útil, y en ocasiones, revelador. Su palabra deja de ser solo expresión y se convierte en legado. Así, el crecimiento de Géminis no implica abandonar su naturaleza cambiante,
sino afinarla hasta convertirla en una herramienta consciente. El viento que antes lo llevaba sin dirección ahora responde a una voluntad interna. Y en ese dominio del propio movimiento, se revela una forma de poder que no necesita imponerse, porque fluye con una inteligencia que ha aprendido, finalmente, a sostenerse a sí misma. Hay un umbral más sutil en la maduración de Géminis donde el conocimiento deja de ser acumulación y se transforma en criterio. Durante mucho tiempo, cada idea tiene el mismo brillo, cada posibilidad parece igualmente valiosa. Pero con la experiencia, surge una mirada capaz de reconocer lo esencial sin dejarse seducir por todo lo accesorio. Esta depuración no empobrece su universo mental, lo vuelve más poderoso, porque ahora cada lección contiene una dirección clara. En ese proceso también se redefine su relación con la verdad. Géminis, que siempre ha sabido que existen múltiples versiones de una misma realidad, comienza a comprender que no todas tienen el mismo peso ni la misma consecuencia. Aparece entonces una ética del pensamiento, la responsabilidad de no usar la ambigüedad como refugio, sino como herramienta consciente. Elegir qué versión sostener deja de ser un juego intelectual y se convierte en un acto de integridad. La imaginación, que en etapas tempranas puede dispersarse en infinitas posibilidades, empieza a alinearse con la voluntad. Ya no se trata solo de imaginar, sino de materializar. Este es uno de los giros más decisivos en su evolución, cuando entiende que sus ideas no están destinadas únicamente a ser pensadas o compartidas, sino también a tomar forma en el mundo. En ese momento, el aire se vuelve acción, la palabra se vuelve estructura. Surge también una transformación en su manera de enfrentar el caos. Donde antes encontraba estimulación, ahora empieza a percibir desgaste. El exceso de estímulos pierde su atractivo cuando ya no aporta crecimiento real. Así, Géminis aprende a crear orden sin perder flexibilidad, a construir espacios donde su mente pueda expandirse sin fragmentarse. Este equilibrio entre apertura y contención se convierte en uno de sus mayores logros. En el plano interno, aparece una reconciliación con sus propias contradicciones. Aquello que antes podía generar duda o inquietud se integra como parte natural de su complejidad. Comprende que no necesita resolver todas sus paradojas para avanzar, que puede sostener tensiones internas sin romperse. Esta aceptación le otorga una estabilidad distinta, no basada en la rigidez, sino en la capacidad de convivir con lo múltiple. También se despierta una conciencia más profunda del legado invisible que deja a su paso. Cada conversación, cada idea compartida, cada vínculo tejido forma parte de una red que trasciende lo inmediato. Géminis empieza a ver que su influencia no siempre es evidente en el momento, pero puede resonar en otros durante mucho tiempo. Esta comprensión le da un sentido más amplio a su forma de existir. En su expresión más elevada, se convierte en un guardián del significado en medio de un mundo saturado de información. Donde otros se pierden en la abundancia de datos, él puede encontrar la esencia, la conexión, la historia que da sentido a todo. Su mente, antes un torbellino, se convierte en un faro capaz de iluminar caminos en la confusión. Así, el crecimiento de Géminis culmina en una forma de maestría que no necesita proclamarse. Es la maestría de quien ha aprendido a moverse sin dispersarse, a cambiar sin perderse, a hablar sin vaciarse. En ese estado, su naturaleza aérea no se disuelve en el infinito, sino que danza con él, consciente de su dirección y de su poder para transformar cada pensamiento en un acto con significado. Llega una etapa en la que Géminis se enfrenta a una revelación silenciosa pero decisiva: no todo lo que puede comprender necesita ser controlado. Durante gran parte de su recorrido, su inteligencia ha funcionado como una herramienta para anticiparse, interpretar, en cierta forma, dominar lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, al crecer, descubre que hay fuerzas que no se someten al análisis, y que intentar hacerlo solo agota su energía. En ese instante, comienza a desarrollarse una forma más profunda de sabiduría, la de confiar sin necesidad de desmenuzarlo todo. En esa apertura, aparece una nueva relación con el destino. Ya no lo ve como una serie de posibilidades infinitas que debe explorar compulsivamente, sino como una corriente que puede leerse, intuirse, y en ciertos momentos, seguir sin resistencia. Su agudeza mental se afina hasta convertirse en percepción casi instintiva, una capacidad de captar lo que está por suceder antes de que se manifieste plenamente. Así, su movimiento deja de ser reactivo y se vuelve anticipatorio, casi profético en su precisión. También se transforma su vínculo con la soledad. Lo que antes podía percibirse como vacío o falta de estímulo, se convierte en un espacio de regeneración.
En esa soledad elegida, Géminis no se fragmenta, se recompone. Aprende a disfrutar de su propia compañía sin necesidad de multiplicarse en otros reflejos. Este encuentro consigo mismo fortalece su identidad de una manera que ninguna interacción externa podría lograr. En el ámbito creativo, se produce un despertar más intenso. Sus ideas ya no solo buscan ser comunicadas, sino que adquieren una dimensión casi artística. La palabra se vuelve ritmo, imagen, símbolo. Géminis comienza a crear no solo para explicar, sino para evocar, para tocar capas más profundas de la experiencia humana. Su talento se eleva cuando deja de buscar aprobación y se permite expresar aquello que realmente vibra en su interior. Surge además una conciencia más clara del desgaste que produce la superficialidad. No como juicio hacia el mundo, sino como una comprensión interna de lo que ya no le satisface. Empieza a elegir entornos, conversaciones y proyectos que le exijan presencia real, que lo reten a involucrarse más allá de lo inmediato. Esta elección marca una diferencia radical, su energía deja de dispersarse en lo efímero y comienza a invertirse en lo significativo. En su mundo emocional, aparece una valentía distinta. No la rapidez para salir de situaciones incómodas, sino la capacidad de permanecer en ellas el tiempo suficiente para transformarlas. Géminis descubre que hay emociones que no se resuelven con palabras, sino con permanencia. Y en ese acto de sostener, se fortalece una dimensión de su carácter que antes permanecía latente. Se revela también una relación más consciente con el poder de su mente colectiva. Comprende que no piensa en aislamiento, que forma parte de una red más amplia de ideas, influencias y corrientes invisibles. Este entendimiento le permite usar su inteligencia no solo para beneficio personal, sino como una herramienta de conexión más amplia, casi como un canal entre distintas realidades humanas. En su expresión más elevada, Géminis se convierte en un arquitecto del significado en medio del flujo constante del cambio. Ya no necesita abarcarlo todo, porque ha aprendido a reconocer lo que verdaderamente importa. Su ligereza no desaparece, pero se vuelve intencional. Su rapidez no se pierde, pero se dirige con claridad. Su dualidad no se disuelve, pero se integra en una conciencia más amplia. Así, el viaje continúa, no como una búsqueda ansiosa, sino como una expansión consciente. Géminis no deja de moverse, pero ahora cada paso tiene raíz. No deja de cambiar, pero cada transformación responde a una comprensión más profunda. Y en ese equilibrio entre aire y sentido, entre movimiento y dirección, alcanza una forma de grandeza que no necesita imponerse, porque se manifiesta naturalmente en todo lo que toca. En un nivel aún más profundo de su evolución, Géminis comienza a percibir la energía detrás de las palabras, aquello que no se dice pero sostiene todo discurso. Durante mucho tiempo, su maestría se ha centrado en el lenguaje visible, en la estructura, en el ingenio, en la rapidez de respuesta. Pero al madurar, desarrolla una sensibilidad casi imperceptible que le permite leer silencios, intenciones y vibraciones ocultas. Esta capacidad lo transforma en un intérprete de realidades invisibles, alguien que no solo escucha lo que se expresa, sino lo que se contiene. En ese mismo proceso, se produce un giro en su relación con el aprendizaje, deja de buscar constantemente estímulos externos y empieza a generar conocimiento desde dentro. La curiosidad ya no depende únicamente de lo nuevo, sino que se vuelve introspectiva. Géminis descubre que dentro de su propia experiencia hay capas que no había explorado, ideas que aún no había articulado, comprensiones que no necesitan validación externa para ser verdaderas. Así, su mente deja de ser solo receptora y se convierte en fuente. Aparece también una conciencia más refinada del momento exacto en el que actuar. Donde antes predominaba la inmediatez, ahora emerge el sentido del instante adecuado. Sabe cuándo intervenir, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo retirarse. Esta precisión le otorga una eficacia silenciosa, casi estratégica, que multiplica el impacto de cada acción. Su inteligencia deja de ser solo veloz para volverse certera. En el plano de la voluntad, se activa una fuerza que antes permanecía diluida entre tantas posibilidades. Géminis, acostumbrado a abrir caminos, aprende ahora a sostener decisiones incluso cuando el entusiasmo inicial se transforma. Este compromiso con lo elegido no nace de la obligación, sino de una comprensión más profunda de su propio poder. Mantenerse se vuelve tan valioso como comenzar. En su relación con el entorno, surge una nueva forma de influencia. Ya no necesita demostrar su agilidad mental ni su capacidad de adaptación, su presencia misma comunica claridad.
Se convierte en un punto de referencia en medio del cambio, alguien que puede moverse sin perder orientación, y por ello, guiar a otros sin imponerles un camino. Su liderazgo no es dominante, sino inspirador. También se despierta una percepción más clara del ciclo de sus propias ideas. Entiende que cada pensamiento tiene un nacimiento, un desarrollo y un cierre. Esta comprensión le permite soltar sin apego aquello que ya ha cumplido su función. Así evita quedar atrapado en narrativas pasadas y mantiene su mente en constante renovación, pero sin la ansiedad de tener que cambiar por impulso. En una dimensión más elevada, Géminis empieza a reconocer la responsabilidad de traducir lo complejo sin distorsionarlo. En un mundo donde la información puede perder su esencia al ser simplificada, él desarrolla la capacidad de comunicar con fidelidad, manteniendo la profundidad sin sacrificar la claridad. Este equilibrio lo convierte en un verdadero puente entre distintos niveles de comprensión. Finalmente, su crecimiento lo lleva a una forma de presencia en la que ya no necesita definirse constantemente. La identidad deja de ser una construcción en movimiento para convertirse en un estado flexible pero coherente. Géminis sigue siendo múltiple, cambiante, curioso, pero ya no desde la búsqueda, sino desde la expresión de una totalidad que ha aprendido a sostenerse. Así, el aire que lo define deja de ser solo movimiento y se convierte en conciencia en expansión. Cada pensamiento se vuelve más significativo, cada palabra más precisa, cada silencio más elocuente. Y en esa armonía entre lo que se mueve y lo que permanece, Géminis alcanza una forma de plenitud que no limita su naturaleza, sino que la eleva a su máxima expresión. En una fase aún más elevada de su desarrollo, Géminis entra en contacto con una forma de inteligencia que no se apoya únicamente en el pensamiento lineal, sino en la simultaneidad. Percibe múltiples capas de la realidad al mismo tiempo, como si su mente pudiera sostener distintos planos sin fragmentarse. Lo que antes podía parecer dispersión se transforma en una visión panorámica donde todo encuentra su lugar. Esta capacidad le permite comprender procesos complejos sin perder la agilidad, integrando lo inmediato con lo trascendente. En ese estado, la relación con la duda cambia profundamente. Ya no es un obstáculo ni una inquietud constante, sino un espacio fértil donde nacen nuevas perspectivas. Géminis aprende a convivir con preguntas sin urgencia por cerrarlas, permitiendo que maduren hasta revelar respuestas más amplias. La incertidumbre deja de ser ruido y se convierte en un aliado que expande su conciencia. También emerge una transformación en su vínculo con la memoria. No como acumulación de datos, sino como una red viva que conecta experiencias a lo largo del tiempo. Géminis empieza a reconocer patrones, repeticiones, ciclos que antes pasaban desapercibidos. Esta comprensión le otorga una ventaja silenciosa, puede anticipar consecuencias, comprender procesos humanos y moverse con una lucidez que parece adelantarse a los acontecimientos. En el terreno de la expresión, se manifiesta una economía poderosa. Donde antes abundaban las palabras, ahora cada una es elegida con precisión. No porque haya perdido su riqueza verbal, sino porque ha descubierto el valor de la síntesis. En esa capacidad de decir mucho con poco, su comunicación adquiere una fuerza casi magnética, capaz de resonar más allá del momento en que es emitida. Surge también una relación más consciente con la energía que invierte en cada vínculo. Géminis deja de dispersarse en conexiones que no aportan crecimiento real y comienza a cultivar relaciones que desafían su mente y expanden su percepción. Este cambio no lo vuelve cerrado, sino selectivo, consciente de que su atención es uno de sus recursos más valiosos. En su mundo interno, aparece una armonía entre lo racional y lo intuitivo que antes parecía difícil de alcanzar. Ya no necesita elegir entre pensar o sentir, ambas dimensiones empiezan a colaborar. La intuición deja de ser un destello ocasional y se convierte en una guía constante, afinada por la experiencia y sostenida por su agudeza mental. En una dimensión más profunda, Géminis reconoce que su movimiento constante no es solo una característica, sino una misión. Es portador de cambio, transmisor de ideas, catalizador de procesos. Donde llega, algo se mueve, algo se reconfigura. Y al tomar conciencia de ello, su forma de habitar el mundo se vuelve más deliberada, más alineada con un propósito que trasciende lo inmediato. Así, su crecimiento lo lleva a encarnar una paradoja poderosa: ser cambio sin perder centro, ser multiplicidad sin perder coherencia, ser movimiento sin perder dirección. En esa integración, el aire deja de ser solo un elemento que lo define y se convierte en un símbolo de su expansión consciente. En ese punto, Géminis no busca respuestas externas para validarse,
porque ha comprendido que su verdadera fuerza reside en su capacidad de generar significado. Cada experiencia, cada pensamiento, cada palabra se convierte en parte de una obra en constante evolución. Y en ese proceso, alcanza una forma de grandeza silenciosa, sostenida no por la necesidad de demostrar, sino por la certeza interna de quien ha aprendido a habitar plenamente su propia naturaleza cambiante. En una capa todavía más sutil de su evolución, Géminis comienza a comprender el peso del vacío entre los pensamientos. Ese intervalo casi imperceptible, donde no hay ideas encadenadas ni palabras en formación, se revela como una fuente de poder desconocida. Allí no hay prisa, no hay fragmentación, no hay necesidad de respuesta. En ese espacio, su mente deja de reaccionar y empieza a crear desde un lugar más puro. Este descubrimiento transforma por completo su relación con la actividad mental, ya no depende de ella para sentirse vivo, sino que la utiliza con intención. En esa misma profundidad, emerge una nueva relación con la coherencia interna. Durante mucho tiempo, su capacidad de adaptarse a distintos entornos le permitió moverse con soltura, pero también pudo generar una sensación de desalineación entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Al madurar, Géminis comienza a unificar esas capas. No desde la rigidez, sino desde una fidelidad más consciente a su propio eje. Esta alineación le otorga una fuerza silenciosa que no necesita justificarse, porque se percibe en cada gesto. También se despierta una percepción más clara del impacto del pensamiento repetitivo. Comprende que no todas las ideas merecen ser sostenidas, que algunas simplemente se instalan por hábito y condicionan su forma de ver el mundo. Esta toma de conciencia le permite liberar su mente de ciclos innecesarios, abriendo espacio para una creatividad más auténtica. Así, su pensamiento deja de ser automático y se vuelve deliberado. En el plano de la acción, aparece una forma distinta de movimiento, menos impulsiva, más dirigida. Géminis ya no se lanza a cada posibilidad por el simple hecho de que existe, sino que empieza a reconocer cuáles están alineadas con su evolución real. Esta selección no limita su naturaleza exploradora, la afina. Cada paso se vuelve más significativo porque responde a una comprensión más profunda de sí mismo. Surge también una relación más consciente con la energía del entorno. Géminis, que siempre ha sido permeable a estímulos externos, aprende a distinguir qué le expande y qué lo dispersa. Esta sensibilidad le permite proteger su claridad mental sin aislarse, manteniendo su apertura pero con un filtro más refinado. En ese equilibrio, su capacidad de interacción se vuelve más poderosa, porque ya no se diluye en todo lo que lo rodea. En su dimensión emocional, aparece una integración más completa de su vulnerabilidad. Lo que antes podía esquivar mediante la rapidez o el cambio, ahora se convierte en una fuente de profundidad. Géminis descubre que abrirse no debilita su inteligencia, sino que la enriquece. Las emociones dejan de ser algo que necesita traducir de inmediato y se convierten en experiencias que puede habitar sin perder su lucidez. En un nivel más elevado, comienza a percibir la resonancia de sus decisiones a largo plazo. Cada elección deja de ser un movimiento aislado y se entiende como parte de una cadena más amplia de consecuencias. Esta visión le permite actuar con una conciencia más expandida, donde el presente y el futuro dialogan constantemente. Su agilidad mental se combina entonces con una perspectiva que abarca más allá del instante. Finalmente, Géminis alcanza una comprensión profunda de su propia naturaleza cambiante, no como algo que deba estabilizarse, sino como una fuerza que puede dirigirse con maestría. El cambio deja de ser reacción y se convierte en creación. Ya no se transforma porque el mundo lo empuja, sino porque elige evolucionar. En ese estado, su esencia se vuelve casi inaprensible, pero no caótica. Es un flujo consciente, una inteligencia en movimiento que ha aprendido a sostenerse sin perder ligereza. Y en esa unión entre libertad y dirección, entre pensamiento y presencia, Géminis encarna una forma de poder que no necesita imponerse, porque su sola existencia ya genera transformación. En una fase aún más depurada de su camino, Géminis comienza a experimentar una relación distinta con la velocidad, ya no como una necesidad constante, sino como una herramienta que puede acelerar o detener a voluntad. Este dominio del ritmo marca una diferencia profunda, porque le permite entrar y salir de la intensidad mental sin quedar atrapado en ella. Donde antes había inercia, ahora hay elección. Donde antes había impulso, ahora hay dirección consciente. En esa maestría del ritmo, se revela una cualidad casi invisible, la presencia sostenida. Para una naturaleza que siempre ha sido asociada al movimiento,
permanecer plenamente en un solo punto de experiencia se convierte en un acto de poder. No como renuncia a su esencia, sino como expansión de la misma. Géminis descubre que puede habitar el instante sin necesidad de fragmentarlo, y en ese habitar encuentra una profundidad que antes parecía incompatible con su naturaleza. También emerge una relación más clara con el propósito de su curiosidad. Ya no se trata de saber por saber, ni de explorar por impulso, sino de dirigir esa curiosidad hacia aquello que genera transformación real. Su mente, antes abierta a todo, comienza a orientarse hacia lo que tiene impacto, hacia lo que puede ser construido, compartido o comprendido en un nivel más significativo. Esta orientación convierte su inteligencia en una fuerza creadora mucho más definida. En el plano interno, aparece una integración más sutil entre pensamiento y energía vital. Géminis empieza a notar cómo ciertas ideas lo expanden mientras otras lo contraen. Esta sensibilidad le permite elegir no solo qué pensar, sino desde dónde pensar. Así, su mente deja de ser un flujo neutral y se convierte en un canal alineado con su estado interno más auténtico. Surge también una comprensión más profunda del valor del límite. No como una barrera que restringe, sino como una estructura que sostiene. Géminis, que durante mucho tiempo pudo resistirse a cualquier forma de contención, empieza a reconocer que ciertos límites son necesarios para que su energía no se disperse. En esa aceptación, encuentra una libertad más sólida, menos dependiente del cambio constante. En su relación con los demás, se manifiesta una capacidad más refinada de escucha activa. Ya no escucha solo para responder o intercambiar, sino para comprender en un nivel más profundo. Esta escucha transforma sus vínculos, porque genera espacios donde otros pueden expresarse sin sentirse fragmentados. Su presencia se vuelve entonces un catalizador de claridad no solo para sí mismo, sino para quienes lo rodean. En una dimensión más elevada, Géminis comienza a percibir el lenguaje como una fuerza creadora en sí misma. Cada palabra no solo comunica, sino que configura realidades. Esta conciencia le otorga una responsabilidad nueva, la de elegir con precisión aquello que pone en circulación. Su discurso deja de ser solo ingenioso y se vuelve constructivo, capaz de influir en la forma en que otros perciben y entienden el mundo. A medida que integra todas estas capas, se produce una transformación silenciosa pero definitiva, ya no necesita validarse a través del movimiento constante ni de la multiplicidad de experiencias. Su identidad se sostiene desde dentro, flexible pero firme. Puede cambiar sin perderse, adaptarse sin diluirse, explorar sin dispersarse. En ese estado, Géminis encarna una inteligencia viva que no se agota en el pensamiento, sino que se manifiesta en cada acción, en cada pausa, en cada elección. El aire que lo define ya no es solo un símbolo de cambio, sino de conciencia en expansión dirigida. Y en esa dirección consciente, encuentra una forma de plenitud que no limita su naturaleza, sino que la eleva a una expresión cada vez más lúcida, más libre y más poderosa.